nos da otro ejemplo, que es el ejemplo de Cristo. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjate que en esta carta se habla muchísimo, andar unánimes, tener el mismo sentir, haya entre vosotros ese sentir. Pues ¿cuál era el sentir de Pablo? El sentir de Cristo Jesús. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? El ser humildes. Da igual lo que consigamos en esta vida. Bueno, alguna cosa buena habremos hecho, no podemos decir que no, pero no te aferres ni siquiera a las cosas, al pasado, pensando, oye, que en el pasado hice esto, dejé de hacer. Considera el ejemplo de Cristo. Él dejó su trono de gloria, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y encima como siervo. Hay muchas iglesias que tienen la costumbre en Semana Santa lavarse los pies unos a otros. Es una cosa bonita y humilde. La mayoría de las iglesias han perdido esa costumbre, pero bueno, también es una forma de servicio, de humillación. En esa época era muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la gente andaba con sandalias, no como zapatos de ahora. El polvo que había en esa época no eran las calles como ahora, eran calles, aunque había calles empedradas, la mayoría tenían una cantidad de polvo y de barro alucinante. Y cuando venía alguien a la casa, una forma de recibirla es ofrecerle un baldo con agua y una toalla para lavarse los pies. Si tenías criado, le mandabas al criado que le lavara los pies al invitado, ¿vale? Es decir, que además era un honor que te lo hicieran. No te ponían la palancana para que te los lavases tú. No, ¿para qué? Te lo hacían. Pero claro, cuando Jesús empezó a lavarle los pies a todos, todos se quedaron así llevándose las manos a la cabeza, como diciendo, esto no, al revés, te teníamos que lavar los pies a ti. ¿Cómo tú estás aquí lavándonos los pies a nosotros? Y el Señor les dice, como yo he hecho, también tenéis que hacer. Entonces, sin ser legalistas, de verdad, algún día me gustaría hacerlo, pero sin ser legalistas, de verdad, pero verdaderamente servir a los demás es lo más parecido a lo que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra. No buscando lo suyo propio, sino lo que era el bien de los demás. Y dice el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? La obediencia. El ser obedientes. Y estamos en un mundo donde lo normal o lo que se valora es ser rebelde, con causa o sin causa. Pero ser obediente a Dios, pues es el ejemplo que nos dio Jesús. Voy terminando. ¿Cómo aplicamos todo esto? Porque verdaderamente toda esa palabra sobre el ejemplo de la iglesia en Filipo, el ejemplo de Epafrodito, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de los filipenses, si no le buscamos aplicación, queda como una historia, bueno, muy bonita, interesante, pero Pablo da muchísimas aplicaciones en ese libro de Filipenses. Vamos a Filipenses 1:3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Primera cosa, ten fe que Dios empezó en ti una obra y la va a terminar. Hay momentos que vamos a pensar diciendo, Dios, ya después de esto que me ha pasado, acaba y vámonos. Ya ciego el chiringuito. Pues no, el que empezó la buena obra la va a continuar
hasta el fin. Dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo en Filipenses? Que aprobemos lo mejor, que no nos conformamos con migajas, no nos conformemos con cualquier chuminá, como se dice así. Busca lo mejor en las cosas de Dios. Busca conocer más la palabra, busca orar más y mejor, busca servirle más y mejor, llevarles más y mejor la palabra a otras. Busquemos esa excelencia espiritual. No nos conformemos con los malos ejemplos que hay por todas partes. Busquemos ser los mejores para Dios, no por una ambición humana, sino verdaderamente para que Él se goce. Dice el 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seas alguien lleno de fruto. Fruto significa que tu vida dé de forma coherente y consecuente muestra de que tú conoces al Señor, que se vea ese amor, que se vea esa paz, que se vea ese gozo. Es decir, la palabra nos enseña a que tenemos que ser fructíferos en las cosas de Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 2 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero bueno, vamos a ver, la salvación no era por gracia. ¿Cómo es que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Pues aquí Pablo está hablando de que hay muchos enemigos de tu salvación. Estamos en un mundo lleno de tentaciones, lleno de pruebas y lleno de enemigos de tu salvación, de tu relación con Dios. Y es muy fácil perderse, pero muy fácil perderse, porque hay tantas y tantas ofertas malignas a nuestro alrededor que tenemos que tener lo que dice aquí en la Escritura, temor y temblor, sabiendo que podemos resbalar, que nos podemos perder, que si dejamos al enemigo, le dejamos así un poquito en nuestra vida, se va a intentar avanzar todo y se va a intentar meter en el matrimonio, se va a intentar meter en nuestra economía, se va a intentar meter en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. ¿Para qué? Para apartarnos de su voluntad, que no tiene otro objetivo, hacernos infructuosos. Si consigue bloquearte y hacerte infructuoso, lo ha conseguido. Que te vayas al infierno no es tanto su interés. Yo creo que le da más trabajo. Cuanto más gente al infierno, más trabajo va a tener. Lo digo en plan de broma. Pero si consigue hacerte infructuoso, si consigue bloquearte espiritualmente para que no seas un enemigo para él, verdaderamente él está consiguiendo su objetivo. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Busca, pregúntale al Señor cuál es su voluntad. Pregúntale al Señor cómo puedes servirle mejor. ¿Qué más puedes hacer? Te aseguro que vas a tener a tu alrededor multitud de oportunidades de hacer el bien durante toda la semana. De llamar a gente que está malita, de dar una palabra de consejo, de poder compartir el Evangelio con alguien. Mira, tantas cosas, de verdad. Mira, hoy esta mañana, viniendo para acá, hay un vecino que es muy amigo mío. Le conozco desde hace 20 años. Mira que he intentado hablarle del Señor un montón de veces y hablamos de todo. Hablamos de todo porque además es de un pueblo al lado de mis padres y es que es una persona, además que cuando hablas con ella son de estas que te dan conversación, que te puedes quedar ahí 25 minutos escuchándole y no una persona mayor y cosas interesantes, ¿eh? No te creas que dice tonterías. Pero mira, yo he sido el primer día que le he podido hablar un poquito de las cosas de Dios. En 20 años, ¿eh? Entonces,
tenemos que estar abiertos. No sabemos la gente que está a nuestro alrededor a qué punto están espiritualmente. Hay gente que a lo mejor cuando tú le hablas de Dios, tú piensas que es la primera vez, a lo mejor Dios lleva trabajando en su alma mucho tiempo. Y de repente, un día, pues sí, de repente muestra el interés por las cosas de Dios. Entonces, hay tantas y tantas oportunidades a nuestro alrededor para hablar de Cristo. Vamos a Filipenses 3:20, ya voy acabando. Dice así: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira, podemos decir que aquí algunos somos españoles, otros inmigrantes, otros asimilados. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Los cristianos tenemos bien claro que nosotros somos ciudadanos del cielo. Que aunque tengamos un pasaporte que diga que somos nacidos en tal país, o una tarjetita que diga que nos hemos hecho españoles, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando alguien nos quiere mirar por encima del hombro, o alguien se quiere creer superior a nosotros porque ha nacido en este país, mira, nosotros tenemos que tener claro, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el carné y el pasaporte importante. Que cuando vayamos al control de acceso de los lugares celestiales, la aduana de Dios, no sé si estará San Pedro, quién estará allí, pero nos pida la carta de ciudadanía, va a mirar en los libros, va a leer los libros y va a decir, pues este sí está. Y el otro, no, tú no estás, te toca al otro lado del abismo, ahí al lago de fuego y azufre. Bueno, es un gozo saber que tenemos preparado lugar en los cielos. Mira que en este día, en esta vida, pues hay personas que han tenido a lo mejor cierta prosperidad en la vida y han podido tener alguna propiedad bien hermosa, o a lo mejor has tenido que vivir toda tu vida de alquiler, o a lo mejor has tenido que vivir en una caravana, en un camping de caravanas. Pero si tú estás en Cristo, tú sepas que tú tienes un palacio preparado para ti. Que Dios tiene a sus ángeles para servirte, aunque te hayas tenido que pasar la vida sirviendo a los demás y agachando la cabeza, algún día tienes ahí preparado un lugar donde los ángeles de Dios te van a servir, donde el mismo Cristo dice, como la hermosa canción, que Él ha preparado la mesa y Él te va a venir a servir y todo, la mesa ahí. Esa actitud como la tenían Pablo, los filipenses, que tenemos esa ciudadanía en los cielos. Y 2 versículos ya para terminar. Si te decía Filipenses 1:21, para mí vivir es Cristo, los siguientes 2 versículos, el segundo y el tercero, más importantes de este libro. El segundo es Filipenses 4:4. Por nada estés afanosos. Vamos a leerlo otra vez, porque todos tenemos afanes. Hoy, de los que estamos aquí, todos tenemos algún afán. Vamos, sin lugar a duda. Yo a lo mejor unos cuantos más. Pero este versículo es la respuesta. Por nada estés afanoso. Sean oídas vuestras oraciones delante de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿De qué forma orar? Con todo tipo de petición, de oración y ruego, con acción de gracias. Dando gracias porque Dios te va a responder, aunque no veas la respuesta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Ese sería el segundo versículo clave del libro de Filipenses. El tercero y último. El tercero y último, y si tuvieras ahora mismo aquí un subrayador amarillo, te diría que lo subrayases. Porque esas palabras te dan la respuesta a todo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate qué palabras tan tremendas. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me da fuerzas. Entonces, para todo lo que está por venir, para todo lo que ha venido, para todo lo que vendrá, estas palabras del libro de Filipenses son consuelo, son vida
son fuerza, son ánimo para seguir adelante. Y de verdad que Dios nos ha dado este precioso manual de instrucciones de cómo andar con Dios y sobre todo no perder el tiempo. Leí una frase esta semana que decía: no hay pérdida mayor en esta vida que la pérdida de tiempo. Tú fíjate, perder un coche, perder una oportunidad o perder cualquier cosa por ahí, pero perder el tiempo es la mayor pérdida que podemos tener en esta vida. Así que vivamos de esta manera, creyendo en Dios, apoyándonos en Él, fortaleciéndonos en Él y viviendo para Cristo.